Amén, gloria a Dios. Pues con este hermoso especial invito a mi hermano y compatriota Manuel Ospino a que al púlpito por supuesto, y nos dirija con el título de este seminario que es El Dios de Promesas. Sí, ok. Muy bien, muchísimas gracias por ese maravilloso especial, mi hermano Carlos y su hijo. A mí me encantaría tener ese tipo de música todos los sábados en mi iglesia. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios que da sus dones, sus talentos y que es bueno en gran manera. Bien, el día de hoy nosotros comenzamos una serie de 3 temas. El día de hoy, el día de mañana, doble tanda, titulado El Dios de Promesas. ¿Qué es lo que nosotros queremos comprender a través de estos seminarios? Queremos que cuando usted termine de escuchar estos 3 seminarios, usted salga por esa puerta pensando: ¡wow! Dios es demasiado bueno. Y entonces usted sea movido por esa bondad a querer creerle, a adorarlo y a amarle más de lo que usted ya lo ama. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 2 que su bondad nos guía al arrepentimiento. Así que lo que queremos ver es cuán bueno es. Y queremos ver que esa bondad es tan grande y maravillosa que nos lleva cautivos a amarle y caer de rodillas ante la cruz y decirle: gracias, Señor, gracias por ser tan bueno siempre. Ese es el propósito. De eso se trata todo. El día de hoy entonces nosotros vamos a comenzar con el tema la justificación por la fe y el pacto eterno. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es la justificación por la fe y qué relación tiene con aquello que la Escritura llama el pacto eterno? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Y qué tiene que ver para comprender entonces la forma en la cual Dios anhela obrar la salvación para mi beneficio, para nuestro beneficio? Vamos entonces a orar y comenzamos con nuestro tema. Oramos. Nuestro Padre, bendito y santo Señor, es en el nombre precioso de Cristo, tu amado Hijo, que venimos a pedirte el cumplimiento de tu bendita promesa sobre tu Santo Espíritu. Tú prometiste, Señor, cuando abriésemos la Escritura, nos darías tu Santo Espíritu para ser guiados al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús. Por tanto, pedimos que envíes tu Espíritu y levantes nuestras miradas y nos permitas contemplar a Cristo en la hermosura de su santidad y que Cristo sea elevado delante de nuestras miradas y podamos verle, Señor, y adorarle. Te lo pedimos, Santo Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. ¿Qué es la justificación por la fe? Vamos a comenzar por acá para luego hacer el vínculo con el pacto eterno. ¿Qué es justificación por la fe? Bien, si alguna vez usted ha escuchado de la frase, o usted personalmente ha escuchado del tema, o ha escuchado a algún expositor hablar sobre el tema, generalmente la justificación por la fe se nos presenta bajo el contexto o sobre el escenario de un juicio. Hay un juicio que se está llevando a cabo. ¿Ok? Hay un juez que es el que va a emitir la sentencia, ¿ok? Bien sea a favor del culpable o en contra del culpable. En este sentido, justificación por la fe se entiende o como una absolución o perdón
o como una condenación, es decir, justificación sería lo opuesto de una condenación. De tal manera que justificación por la fe se entiende sobre la base o escenario de un juicio. Hay un juez que es el que emite la sentencia, hay un acusado que es el reo, tiene una deuda con el juez, tiene un problema moral, tiene un problema legal y está acusado de algo. Existe un acusador, un fiscal acusador, y existe un abogado que aboga por el beneficio del reo acusado o culpable. Aquí es en donde la historia del cristianismo se parte en dos. ¿Qué es lo que sucede cuando el juez emite sentencia y justifica al acusado? ¿Qué es lo que sucede? Aquí es donde la historia del cristianismo se parte en dos y se divide en dos grandes tradiciones religiosas cristianas. ¿Qué sucede con el reo cuando el juez emite sentencia? Primera respuesta, la respuesta histórica del protestantismo. ¿Qué enseña el protestantismo que ocurre cuando el juez emite sentencia? El protestantismo enseña que el juez emite sentencia y declara justo al reo pecador culpable. Lo declara. Esta declaración sería algo como eres justo o estás perdonado. De manera que cuando el juez emite sentencia y solo declara verbalmente justo al pecador, el pecador experimenta un cambio solamente en materia legal. El pecador es ahora legalmente justo. Es considerado justo delante de Dios. Dios lo cuenta por justo. Aunque el pecador no experimente ningún tipo de transformación, la justificación le cambia el estatus legal. Antes de la sentencia era un culpable, antes de la declaración era un impío, antes de la declaración era un pecador, pero ahora su estatus legal ha cambiado. Y delante de Dios, con respecto a Dios, el pecador es justo, aunque en su ser no haya experimentado transformación alguna y por tanto siga siendo un pecador. Esto que estamos tratando de mostrar es resumido en la teología de Martín Lutero con la famosa frase latina simul justus et peccator. ¿Qué quiere decir? Pues simul, simultáneamente, al mismo tiempo, es justo y al mismo tiempo pecador. ¿Por qué es al mismo tiempo justo y pecador? Porque es justo porque Dios lo considera así, pero en realidad en su ser sigue siendo un pecador. Esta justificación presentada desde el punto de vista protestante se entiende como la justificación legal, forense, declarativa y puramente verbal. Sus implicaciones son solo legales. El pecador es justo solo en los registros del cielo. Es justo solo en el pensamiento de Dios. Pero en realidad en su ser sigue siendo pecador. Martín Lutero ilustraba este punto con una metáfora de un médico que va a la casa. El médico ve al paciente, el paciente está enfermo, y el médico pronuncia que el paciente está bien. Y le dice, no te preocupes, le pone la mano en el hombro y le dice, tranquilo hombre, no te preocupes, estás bien. El médico no lo está sanando al pronunciarlo bien. El paciente sigue enfermo, pero al pronunciarlo bien, el médico sabe que en un futuro, posteriormente, el paciente estará bien. Pero en el momento, el médico lo declara bien sobre la base de su conocimiento médico.
Pero la declaración de que el paciente está bien no hace que el paciente esté bien. El paciente sigue enfermo. Así es exactamente como Martín Lutero lo ilustraba. De tal manera que cuando el pecador es justificado, ¿qué le ocurre? No le ocurre nada, solo que es pronunciado justo, pero sigue siendo pecador. Esta es la respuesta protestante. La respuesta católica es una reacción histórica a la respuesta protestante. En el orden del tiempo, ¿qué sucedió primero? La respuesta protestante. Y cuando la respuesta protestante comienza a tener fuerza en toda Europa, entonces el catolicismo responde con el Concilio de Trento. Y la respuesta católica ante este desarrollo protestante es que cuando el pecador es justificado delante del juez, lo que ocurre primero es que el juez, Dios, envía un tipo de gracia previa, interna, que viene a operar y a obrar dentro del pecador y mueve al pecador hacia Dios. Esta gracia lo transforma, lo regenera, lo mueve a Dios, lo acerca, lo cambia y lo transforma. De manera que cuando el juez lo declara justo, el pecador ya es justo. Por tanto, el catolicismo piensa que la justificación solamente ocurre cuando el pecador está transformado. ¿En qué? En un justo. Mira la diferencia. El protestantismo piensa que Dios lo declara justo aunque no lo sea. El catolicismo piensa que Dios primero lo hace justo, lo transforma, lo acerca hacia sí, lo mueve hacia sí por medio de una gracia infundida en el alma. Y entonces cuando es justo, Dios lo declara justo. Entonces usted puede más o menos ubicarse en un sentido muy práctico en medio de este dilema, de este problema. El protestantismo considera entonces que Dios declara aunque no se sea. Bueno, usted entonces puede decir como protestante, yo soy justo por fe, aunque no vea nada en mí. En el catolicismo, usted primero tiene que serlo para ser declarado. Por tanto, usted siempre va a pensar, ¿será que yo soy justificado en base a lo que veo en mi vida? ¿Se nota la diferencia en la práctica? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el punto de vista de la Biblia? ¿Cierto? Para eso es que hemos venido, de eso se trata. ¿Cuál es el punto de vista de la Biblia? Porque personalmente y ultimadamente, cuando yo me voy a dormir, yo no me pregunto si yo estoy del lado del protestantismo o del lado del catolicismo. Lo que yo me pregunto es, ¿estoy en armonía con la palabra de Dios? De eso es lo que se trata. Eso es de lo que se trata. Entonces, ¿cuál es el punto de vista bíblico sobre este asunto? Vamos a tratar de estudiarlo. Ahora, antes de ir a la Biblia y ver cuál es el punto de vista de la Biblia, permítanme decirles algo sumamente importante. Vamos a imaginar que estamos en una clase sobre la oración, ¿ok? Y yo soy el presentador del tema sobre la oración. Y lo vamos a abordar desde el punto de vista bíblico. Así que abrimos la Biblia y el primer punto sobre la oración es orar en el nombre de Jesús. Pregunto, ¿la Biblia presenta el tema de la oración en relación con la oración en el nombre de Jesús? Sí, perfecto, bien. Punto de vista bíblico. Número 2, vamos a hablar acerca de la importancia de orar y perseverar. ¿La Biblia presenta ese tema? Perfecto. Número 2, punto de vista bíblico. Número 3, vamos a hablar acerca de orar sin cesar. ¿La Biblia presenta eso? Sí, bien, excelente. Termina la clase acerca de la oración y uno de ustedes levanta la mano.
Y la pregunta que hace es la siguiente. A ver, profesor, ¿qué cosa es más eficaz o más efectivo? A ver, ¿qué cosa es más poderoso? ¿Una sola oración que dure 10 minutos o 10 oraciones que duren 1 minuto cada una? Usted suma, ¿no? ¿Una sola de 10 o 10 de 1? Al final 10 de 1 son 10. ¿Cuál será más efectivo? ¿Una de 10? 10 de 1. ¿Qué será más efectivo? A ver, ¿cuál cree usted que sea la respuesta bíblica a esa pregunta? La Biblia no responde esa pregunta. La Biblia no tiene respuesta para ese tipo de pregunta. ¿Cuál es más efectivo? ¿Una oración de 10 o 10 de 1? Pregunto, ¿la Biblia tiene alguna parte, algún capítulo, algún versículo que nos ayude a responder cuál de las dos cosas es más efectivo? Si una de 10 o 10 de 1, no tiene. Y la pregunta es, ¿por qué no tiene? Porque a la Biblia le interesa tratar el tema de la oración desde una perspectiva diferente, mientras que ese tipo de preguntas son solamente comida para el debate intelectual, filosófico y especulativo. Mire, usted y yo nos podemos sentar en una mesa y debatir por 3 horas cuál es más efectivo, si una de 10 o 10 de 1, y ahí no terminamos nunca. Atención con lo que voy a decir. La forma de comprender la justificación por la fe sobre el escenario de una corte judicial en sesión de juicio, donde el juez declara o hace para declarar, es una forma de abordar el tema que no es desde la perspectiva bíblica. Es filosófica. ¿Y de dónde proviene ese tipo de acercamiento al tema de la justificación? Proviene del debate filosófico escolástico propio de los monjes que eran filósofos. Pero cuando usted va a la Biblia y le pregunta a la Biblia cómo trata la Biblia el tema de la justificación, la Biblia no se escribió para responder la pregunta si el hombre es hecho o es declarado, nada más. La Biblia no dice nada de eso. Nada. Y entonces, ¿qué es la justificación por la fe? La Biblia tiene su propia forma de presentar esta historia. La Biblia tiene su forma de abordar el tema. ¿Cómo lo aborda? Vamos a mirar la Biblia. Vamos a mirar la Biblia. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en el libro de Romanos. La carta del apóstol Pablo a los romanos. Y la vamos a abrir en el capítulo número 4 y los versículos 1 al 3. ¿Cuántos de los que están acá saben que Romanos es el lugar donde el apóstol Pablo mejor trata el tema de la justificación? ¿Pueden levantar la mano? ¿Sí? ¿Es común esto? ¿Romanos? Sí, ¿verdad? Romanos es un lugar en donde el apóstol Pablo trata el tema de manera sistemática. Se ha dicho correctamente que en Romanos la justificación es desarrollada sistemáticamente, mientras que en Gálatas la justificación es ardientemente defendida. Usted lee a Pablo en Gálatas y wow, usted está leyendo a un defensor de la justificación. Y lee a Pablo en Romanos y está leyendo a un profesor que sistemáticamente desarrolla el tema. Ahora escuchen lo siguiente. Tanto en Romanos capítulo número 4 como en Gálatas capítulo número 3, los dos lugares emblemáticos de la Biblia donde la justificación por la fe es tratada y abordada, adivinen cuál es el punto de partida de ambos lugares bíblicos. ¿A dónde comienza el apóstol Pablo cuando trata de la justificación? ¿Cuál es el punto de partida o su anclaje bíblico en las Sagradas Escrituras? Porque cuando el apóstol Pablo escribe Romanos, ¿cuáles son las Sagradas Escrituras?
El Antiguo Testamento, la Torá. Exactamente. La ley. La Torá. Y la pregunta es, ¿cuáles son las escrituras entonces donde Pablo va a basar su exposición bíblica de la justificación? Atención, no puede ser casualidad. Tanto en Romanos como en Gálatas, el punto de partida es exactamente el mismo. Génesis capítulo 15. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo número 15, con la reformulación de la promesa o la repetición de la promesa a Abraham, la Biblia contiene la primera vez en toda la revelación bíblica que términos de justificación aparecen en el texto bíblico. ¿Y cuáles son esos términos? Romanos 4, versículos 1 al 3. Leemos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue, ¿qué dice la Biblia? ¿Fue qué? Justificado. Nota esto. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? A ver, pregunto, vamos a hacer una pausa allí. ¿Cuál cree usted que es la función de citar la Escritura después de decir que Abraham no fue justificado por las obras? Porque si fuese justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Cuál es el propósito de citar la Escritura? Pues mostrarnos cómo sí fue justificado Abraham. ¿Correcto? Así que lo que la Escritura va a decirnos cuando se le cite es cómo fue justificado Abraham. Y ahora mira cómo la Escritura habla. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Quiere decir que la frase le fue contado por justicia es sinónimo de, versículo número 2, fue justificado. ¿Correcto? ¿Hay un sinónimo allí entre la frase fue justificado y la frase le fue contado por justicia? ¿Existe un sinónimo? Sí. ¿Y dónde está el sinónimo? Pues se dice que Abraham fue justificado. ¿Cómo? Según la Escritura, creyó y le fue contado por justicia. Quiere decir que cuando cree y se le cuenta por justicia, eso es ser justificado en el lenguaje inspirado del apóstol Pablo. Ahora la pregunta es, ¿y qué era lo que sucedía en Génesis 15? Como para que el apóstol Pablo decida partir y anclar su exposición bíblica del mismo texto tanto en Romanos como en Gálatas. ¿Qué sucedió en Génesis 15? Vamos allá, por favor. Vamos a Génesis 15 para mirar qué es lo que estaba sucediendo en Génesis 15. Porque el apóstol Pablo dice que en Génesis 15, versículo 6, Abraham fue justificado cuando creyó en Dios y le fue contado por justicia. Así que vamos a ver lo que está sucediendo en Génesis 15 para que tengamos una idea adecuada del tema. ¿Qué está sucediendo en Génesis capítulo 15? Y no tenemos mucha tarea, porque si el versículo clave está en el 6, pues leamos los primeros 5 versículos para tener un contexto completo. Génesis 15, versículo 1 al 6 dice lo siguiente. Después de estas cosas, es decir, después de que Abraham fue a la guerra para salvar a Lot, su sobrino, y entonces se metió en problemas con las naciones, porque ahora las naciones tenían en medio de ellas a un guerrero fuerte, peligroso, que con 300 hombres ganaba batallas. Y entonces Dios se le aparece a Abraham y le dice,
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, yo soy tu escudo. Es decir, yo te voy a proteger. Tranquilo, yo te voy a proteger. No temas a las naciones, no temas a la coalición de reyes, yo te voy a proteger. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero esta no era la primera vez que Abraham escuchaba una promesa similar. Abraham había escuchado esa promesa ya 2 veces en Génesis 12. Cuando salió de Ur de los Caldeos y cuando llegó a Canaán y encontró al cananeo en la tierra. Y ahora han pasado aproximadamente unos 13, 15 años y la promesa aún no se ha cumplido. Así que Abraham ve el reloj y dice: me estoy poniendo viejo. La promesa parece que tarda y le pregunta a Dios. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, no me has dado descendencia, no me has dado hijos. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y ahora viene nuestro versículo. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Están listos para la pregunta del millón? Pregunta del millón. ¿Dónde está el tribunal judicial en sesión en Génesis capítulo 15? Ya va. A ver, hermano Manuel, ¿y esa pregunta viene de dónde? ¿A usted se le ocurren esas preguntas raras? ¿De dónde viene esa pregunta? Que ¿cómo así? ¿Que dónde está el tribunal judicial en Génesis 15? A ver. Dice el apóstol Pablo que este hombre fue justificado en Génesis 15:6, ¿sí o no lo dice? ¿Qué es la justificación entonces? Porque yo no veo en Génesis 15 un tribunal en sesión. Yo no veo ningún juez, yo no veo ningún reo, ningún acusado, no veo ni siquiera a Abraham siendo culpable de algo. No veo ni siquiera a un juez sentado y tiene al reo de frente y tiene al abogado y tiene al acusador y por amor a alguna virtud especial va a hacer algo declarativo o efectivo sobre el reo. Yo no veo eso en Génesis 15. Ahora, ¿qué es lo que yo sí veo en Génesis 15? Yo veo a un Dios que le hace una promesa a un hombre acerca de una gran descendencia como las estrellas del cielo. Y ese hombre cree en la promesa y Dios lo justifica. ¿Usted también ve eso? Eso es lo que yo también veo. Y entonces la pregunta es, ¿qué es la justificación? Ok, mira esto. Usted recuerda que Romanos capítulo 4 nos dice que la frase fue justificado es sinónima de la frase le fue contado por justicia. ¿Usted recuerda eso? Bien. ¿Todavía está de acuerdo con esa equivalencia de frases? Sí, ¿verdad? Ok, bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente.
si la palabra o la frase ser justificado es equivalente a que le sea contado por justicia, entonces nosotros haríamos bien en preguntarnos, ¿existe algún otro texto bíblico que nos permita ayudar aclarando el significado o sentido de la frase le fue contado por justicia, para que viendo este texto nosotros podamos ver qué se trata, de qué significa o de qué se trata eso de que le fue contado por justicia a Abraham, para entender cómo fue justificado? Absolutamente. Y la gran noticia es, esta es la mejor noticia de la noche, solamente hay un versículo más en toda la Biblia donde aparece la frase le fue contado por justicia. ¿Y por qué esa noticia es buena? Porque usted no tiene que investigar tanto. La Biblia solamente, una sola cosa, una sola vez más, en toda la Biblia se encuentra la frase le fue contado por justicia. Una sola vez. Y Gálatas 3, versículo 6 y Romanos 4, versículo 3 no cuenta. ¿Por qué? Porque tanto Romanos 4, 3 como Gálatas 3, 6 es la repetición de qué pasaje? Génesis 15, 6. Esas no cuentan porque es el mismo texto. ¿Dónde se encuentra ese versículo que puede ayudarnos a entender de qué se trata eso de le fue contado por justicia? ¿Y por qué es importante descubrir eso? Porque descubriendo el sentido de la frase le fue contado por justicia, entendemos el sentido de qué? De la frase fue justificado. ¿Dónde está ese texto? Dejen un dedo por allí, por favor, en Génesis 15, porque vamos a regresar en breve. Y ahora vamos a ir al único otro versículo de la Biblia, no hay más, no hay dos ni tres, hay uno solo. Vamos a ir al único versículo de la Biblia, aparte de Génesis 15:6, donde aparece el texto, le fue contado por justicia. Aparece en el Salmo 100, número 6, y exactamente el versículo 31. Vamos a leer desde el 28 para tener un contexto más abarcante y representativo. Salmo 106, Salmo número 106. Versículos 28 al 31, la palabra de Dios dice lo siguiente. Paréntesis, el Salmo 106 es un salmo histórico. ¿Qué hace un salmo histórico? Un salmo histórico pone en música, en letra musical, la historia ¿de quién? Del pueblo de Israel. En este caso, la historia de la rebeldía de Israel en el desierto. Lo que el Salmo 106 hace es, por tanto, recontar la historia de Israel en el desierto. Es la repetición de la historia, pero con otras palabras, con palabras poéticas, armónicas, musicales. Salmo 106, versículo 28 dice, y se unieron a sí mismo a Baal Peor. ¿Dónde se encuentra esa historia? Donde los israelitas fueron movidos por las moabitas y se unieron a los festivales idólatras de Baal Peor. ¿Dónde está esa historia? Está en Números capítulo 25. Por tanto, vamos a dejarlo claro desde un principio. ¿Qué cosa es el Salmo 106 en relación con Números 25? El Salmo 106 es el recuento de la historia original de Números 25. Vamos a ver cómo la historia se nos vuelve a contar. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fineés e hizo juicio. Ustedes recuerdan quién es Fineés, el que se levantó con celo y traspasó con lanza al israelita y a la madianita. Escucha esto. Entonces se levantó Fineés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Escucha. Y le fue contado por justicia, de generación en generación para siempre. Ok, ¿y entonces qué significa le fue contado por justicia? Cuando vamos a Números 25, es claro como el agua.
Deje un dedo allí en el Salmo 106 para que comparemos ahora Números 25 con el Salmo 106. Y cuando vamos a Números 25 y comenzamos a leer en el versículo número 10, la historia se nos cuenta originalmente con estas palabras. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finehés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. ¿Cómo dice eso el Salmo 106? Mira cómo lo dice. Entonces se levantó Finehés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Ahora mira lo que va a decir ahora el versículo número 12. Por tanto diles, Números 25, versículo 12. Por tanto diles, no se lo pierda, atención, no se lo pierda, no se distraiga, este es el punto. Por tanto diles, he aquí yo establezco, ¿qué cosa? Mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. ¿Cómo dice eso el Salmo 106? Lo dice: y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. A ver, ¿a qué se parece la palabra perpetuo de Números 25 en el Salmo 106? ¿A qué se parece? A la frase de generación en generación para siempre. ¿Y a qué se parece la palabra pacto en Números 25 en el Salmo 106? Y le fue contado por justicia. Usted dirá, ¿y entonces cuál es la conclusión? La conclusión es que la frase ser contado por justicia significa que en ese momento Dios dio un pacto. ¿Y será que eso lo dice Génesis 15? Toda la vida Génesis 15 lo ha dicho. Versículo 18. Mira lo que dice. Génesis capítulo 15, versículo número 18. Mira, vaya sorpresa. Toda la vida ha estado aquí. Génesis capítulo 15, versículo número 18. El resumen del día. El resumen del día. ¿Qué sucedió con Abraham ese día que creyó? En la promesa que se le daba acerca de la simiente. ¿Qué sucedió? Mira lo que sucedió. Resumen del día. Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová, ¿qué cosa? Un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué significa entonces ser justificado? Amigos, la Biblia aborda el tema de la justificación por la fe desde la perspectiva de un pacto que Dios da. Pero un momento, en Génesis 15, ¿en qué punto está el pacto? Escuchen esto. Génesis 15, versículos 1 al 6. ¿Qué fue lo que usted y yo encontramos cuando leímos con detenimiento? Encontramos a un Dios que daba una promesa. Y luego finaliza el resumen del día diciendo que Dios hizo pacto. ¿Cuál será la relación entre pacto y promesa? No se preocupe, mañana vamos a hablar de eso. Pero antes de terminar, vamos a mirar qué significa que cuando Abraham creyó, Dios le dio pacto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa o qué relación hay entre justificación por la fe y el pacto? ¿Cuál es la relación? Ok, mira esto. Vamos a ir a dos lugares de la Biblia. El primero de ellos es Gálatas capítulo número 3. Gálatas capítulo número 3. ¿Y por qué vamos a leer Gálatas capítulo número 3? Lo vamos a leer porque probablemente haya alguna persona que esté en este lugar o nos está viendo a través del internet. Un saludo para ella o él. Y esa persona pueda preguntarse, un momento, pero ya va, esto está como raro. ¿Cómo que justificación
por la fe significa que Dios da un pacto. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Yo nunca había pensado eso. A ver, ¿será que el apóstol Pablo lo reconfirma? ¿Será que el apóstol Pablo nos lo presenta de forma totalmente clara para que le veamos? Ok, mira esto. Gálatas capítulo número 3, a partir del versículo número 6. ¿De qué está hablando el apóstol? Míralo con tus propios ojos. Versículo número 6 hasta el 8. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Eso es lenguaje de justificación según Romanos capítulo 4, versículo 3? Absolutamente. Sigamos leyendo. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles o a las naciones del mundo, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Pregunto, ¿se está hablando de justificación? Versículo número 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Versículo número 11 y 12. Y que por la ley ninguno se justifica. Con Dios es evidente. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Pregunto, ¿está Pablo hablando de justificación? ¿Sí o no? Ok, ahora Pablo va a ilustrar el punto. Versículo 15. Va a ilustrar el punto. Hermanos, hablo en términos humanos. 2 puntos. ¿Qué significa, hermanos, hablo en términos humanos? Significa, hombre, les voy a dar una ilustración para que se entienda qué es lo que estoy hablando. Óigame, vamos a parar un momento. Les voy a dar una ilustración. Oye, cuando el hombre va caminando por la calle y uno dice, eso sí lo entiendo. ¿Ves? Una ilustración. Yo soy el hombre que camina. Ok, ahora Pablo les va a dar una ilustración. ¿De dónde toma la ilustración? Del lenguaje humano. Hermanos, hablo en términos humanos. 2 puntos. Hombre, la ilustración viene del lenguaje humano para que algo conocido ilustre lo desconocido. Y ahora viene la pregunta del segundo millón. ¿Y cuál es la metáfora en lenguaje humano que el apóstol Pablo utiliza cuando va a ilustrar el tema de la justificación? Una pregunta. ¿Usted cree que el apóstol Pablo es suficientemente inteligente o no? ¿O no? ¿Sí lo cree? ¿Inspirado por el Espíritu, sí o no? ¿Por qué no dijo un juicio? Por amor a Dios. Si es tan facilito decir un juicio, ¿por qué no dijo un juicio? Porque cuando hablaba de la justificación por la fe, en realidad estaba pensando en pacto. Léalo con sus propios ojos. Hermanos, hablo en términos humanos. 2 puntos. Un pacto. ¿Pero por qué un pacto, Pablo? ¿Por qué no un juicio? Porque cuando él hablaba de justificación por la fe, lo que tenía en mente era el pacto. Usted dirá, no puede ser, necesito verlo más claro aún. Más claro aún, 2 Corintios capítulo número 3. Oye, más claro aún, vamos a 2 Corintios capítulo 3, versículo número 6. 2 Corintios capítulo 3, versículo número 6. ¿Lo tienen? Ok, dice la palabra de Dios lo siguiente. Hablando acerca de Dios, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo ¿qué? Pregunto, ¿suficientemente claro que el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:6 está hablando de un pacto al que le llama nuevo pacto, sí o no? Ok, vamos a ver cómo le llama el apóstol a ese nuevo pacto. Mira cómo le llama. No de la letra, sino del espíritu. Ok, es un pacto del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Ok, el nuevo pacto es un pacto del espíritu y vivifica. Ok, gloria a Dios. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte, ¿qué será eso, ministerio de muerte? Pues debe referirse a lo opuesto de nuevo pacto, es decir, antiguo.
Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? A ver, ministerio del Espíritu es una frase sinónima de ¿qué cosa? De un nuevo pacto, absolutamente. Sigamos leyendo. Versículo 9. Aquí está todo clarito. Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación, a ver, ministerio de condenación debe referirse a ¿qué cosa? A lo opuesto del nuevo pacto, al antiguo. Ahora mira cómo se le llama al nuevo pacto, por favor. No te la pierdas. Mira cómo le llama al nuevo pacto. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de... ¿Y qué significa ministerio de justificación en el versículo número 9 en relación con la frase nuevo pacto del versículo 6? Es la misma cosa. Ministerio de justificación, 2 puntos, nuevo pacto. Y entonces la pregunta está sencilla ahora. ¿Qué tiene que ver justificación por la fe con el pacto? Justificación por la fe y pacto es una misma cosa. Si yo quiero bíblicamente entender la justificación por la fe y comprender la forma en la que Dios, el Santo Dios, quiere salvarme, porque de eso se trata la justificación. Si yo quiero entender la justificación por la fe y por tanto la salvación de Cristo, entonces yo necesito comprender ¿qué cosa? ¿Qué necesito comprender? El pacto. Y ahora terminamos con una historia. Cristo está a punto de ir a la cruz. Y ninguno de los discípulos saben qué es lo que va a suceder en la cruz. Ninguno. Y Jesús quiere enseñarles el significado de su muerte en la cruz. Y los reúne para darle una clase. Y pone una pizarra y saca su marcador y comienza. ¿Eso es lo que hizo Jesús? No, ¿qué fue lo que hizo? Hombre, los invitó a una cena. Y en la cena, tomando la copa, dijo, esta es la sangre ¿de qué cosa? ¿Por qué razón Jesucristo hablaría de su muerte en la cruz en los términos de un pacto? Porque la salvación, la justificación, todo cuanto comprende el estudio de la salvación está enmarcado bíblicamente en la forma de un pacto. De eso se trata la salvación, de aprender cómo funciona el pacto que Dios ha hecho, el pacto que Dios ha dado. ¿Cuál es ese pacto? ¿Quién lo integra? ¿Quién lo conforma? ¿Cómo yo soy beneficiado o participante de ese pacto? ¿Cómo se desarrolla en la historia humana? ¿Y qué aprendo sobre la forma en la que Dios quiere salvarme cuando comprendo el pacto? Esas son las preguntas que nosotros intentaremos responder el día de mañana. El día de hoy basta con mirar que la Biblia presenta el tema de la salvación en la forma de un pacto. Un pacto en el cual Dios se compromete a sí mismo por medio de la promesa de su palabra, para que aquel que crea su promesa sea beneficiado
por ese pacto. ¿A quién beneficia este pacto? ¿A quién le hace bien este pacto? Mañana comenzaremos a responder esas preguntas. Así que en el nombre del Señor, si usted tiene alguna pregunta, es el momento en esta hora de tomar su cuaderno, tomar su celular y anotarla para que mañana al finalizar nuestro tercer seminario en la tarde demos una ronda de preguntas y respuestas para que usted formule su pregunta, para que usted se lleve su inquietud resuelta si Dios nos da virtud, poder y gracia para responder. Porque hay algunas preguntas que uno a veces no se las sabe. Pero si Dios nos ayuda en su gracia y poder, probablemente usted tenga su inquietud resuelta el día de mañana. Así que en el nombre del Señor vamos a orar y nos despedimos con la cabeza llena de un desafío. El desafío de tomar la Biblia y revisarla de nuevo y preguntarle a la Biblia en sus propios términos qué es la justificación y la relación con el pacto eterno. Esta será nuestra temática el día de mañana. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito y santo, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este primer encuentro con tu palabra, para poder explorarla, Señor, con nuevos ojos y ver lo que ella nos presenta acerca de la salvación, de la justificación, del pacto precioso, santo y eterno de gracia y misericordia. Señor, ayúdanos a comprender todos estos temas y que no sea un asunto teórico, sino que este tema transforme la vida de manera práctica, llevándonos de rodillas a Cristo para amarle y creerle. Te lo pedimos, Santo Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. La verdad ha sido un tema bastante fascinante que nos amplía más de la justificación de la fe. Le damos gracias a Dios porque nos ha bendecido. Es bastante, a ver, no tengo palabras, mejor dicho, que expresar la verdad. Los invito a que nos coloquemos en pie y entonemos el himno 412, todas las promesas, y después invito al hermano Jairo para que nos dirija en oración.
Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Cariñoso Dios y bondadoso Padre, gracias te damos por permitirnos este privilegio tan grande de estar en este santo lugar. Queremos, oh Dios, que tu palabra haya corrido como un río y agua viva, alcanzando cada corazón, cada mente. Gracias por enseñarnos tu fidelidad en el nuevo pacto. Que podamos nosotros cada día consagrar más nuestras vidas a ti. Que pase lo que pase, nuestra mirada esté fija en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Quiero suplicarte en esta hora tu bendición para cada uno de los representantes en este lugar, su familia. Llévanos, Señor, con tu bendición y tu dirección. Y ayúdanos cada día a aplicar estas verdades inconmensurables a nuestra experiencia cristiana. Lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse y no olviden que mañana lo vamos a esperar, ¿vale? Muchas gracias, que el Señor les bendiga y un feliz sábado.